Hace 50 años se inició el Concilio Ecuménico Vaticano II y uno de los documentos que allí se aprobaron fue el que modificó la liturgia para celebrar la Eucaristía en lengua vernácula de cara al pueblo. Este y otros cambios se experimentaron desde entonces. Las generaciones antiguas todavía recuerdan cómo era la misa antes. De eso hablaremos hoy, a partir de este documento que se llama Sacrosanctum Concilium, o la reforma de la liturgia, y además la música litúrgica, el canto litúrgico en esta nueva liturgia. Quédese con nosotros, de eso hablaremos hoy en el Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle, ya estamos todos listos aquí, todo puesto, los reflectores, las maquillistas que casi no las necesitamos, nuestro jefe de piso, Marianito, el mejor staff del mundo mundial, en el mejor programa de la televisión para el mejor público que es usted. Sea bienvenido, esto es el Pulso de la Fe. Comencemos con esta nota que nos introduce al tema. ¿Qué es la Sacrosanctum Concilium? La Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia fue el primer documento aprobado al término de la segunda sesión del Concilio Vaticano II el 4 de diciembre de 1963. Con este documento concluyó un proceso de renovación que se remonta hasta los tiempos del Concilio de Trento y que fue tomando fuerza a lo largo de 4 siglos hasta configurarse en una adecuación de la liturgia de todos los siglos a nuestro tiempo, que se distingue por un fuerte impulso a la nueva evangelización. Sacrosanctum Concilium es heredera de la Contrarreforma Católica de los siglos XVII y XVIII y del llamado movimiento litúrgico que comenzó en la abadía de Solem con el impulso al canto gregoriano y al estudio profundo de la liturgia católica de Oriente y Occidente. El movimiento litúrgico llegó a América y a México con los frailes benedictinos. La Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium retoma además varios elementos que los papas San Pío X, Benedicto XV y Pío XII habían mencionado en diversos documentos apostólicos, como la encíclica Mediator Dei et Hominum de Pío XII, que puede considerarse la base a partir de la que se gestó. Con todo y que este documento es lo más nuevo en reforma de la liturgia, el proceso de renovación litúrgica no se ha cerrado, pues tanto la investigación bíblica como la teológica continúan a fin de lograr que en la liturgia se proyecte con más claridad el misterio pascual de Cristo, con una participación activa, consciente y fructuosa del pueblo de Dios. Esta nota para empezar el tema. Para profundizar, tengo el grande gusto de recibir aquí y de presentarle a usted al padre Jesús María Sánchez y a Eduardo Acosta. El padre Jesús María Sánchez es liturgista, él estudió ciencias litúrgicas en el Pontificio Ateneo San Anselmo, ha sido auxiliar del Oficio Pontificio de Celebraciones Litúrgicas de la Santa Sede, director del Departamento de Liturgia, Música y Arte Sacro del Arzobispado de México, comisionado para la Pastoral Litúrgica y Musical de la Primera Vicaría en la Arquidiócesis de México. Vamos, el padre es el liturgista de aquí de donde estamos. Bienvenido, padre, muchas gracias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Roberto, con mucho mucho gusto. Jesús María, Jesús Mari no le dicen, no. No. Jesús María Sánchez. Y Eduardo Acosta, pues es un monaguillo. No, no es cierto. Eduardo Acosta es formador de grupos de música sacra. Eduardo Acosta también pues, tiene estudios en la Universidad Pontificia de México de liturgia, es un gran conocedor de la liturgia, pero sobre todo, hoy está con nosotros Eduardo para hablarnos sobre la música en la liturgia. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Roberto, un gusto estar. Eso que, por ejemplo, en la distribución de la comunión, un coro cante ahí muy bonito, el Ave María, pues muy bonito, pero no va. No va. Ahí va un canto eucarístico. Un canto eucarístico, un canto que hable acerca de las especies eucarísticas, del misterio pascual de Cristo y sobre todo también que nos haga reflexionar acerca del papel que nosotros tenemos también como cuerpo de Cristo para los demás. Eso de que los novios estén muy enamorados y se casen está muy bien, pero eso que durante la distribución de la comunión un coro ahí cante All You Need Is Love,
No, bueno. De los Beatles, Nada que ver. pues como que tampoco, ¿no? Nada que ver. La liturgia es la liturgia y ese es el tema de hoy. Hoy conoceremos muchas cosas juntos. Pero hay un documento que origina todo esto, Sacrosanctum Concilium. ¿Y cuáles son los grandes cambios, padre, además de los que ya dijimos? La misa en lengua vernácula y de cara al pueblo, ¿qué otros cambios hubo? Son varios los cambios importantes que hubo en esta Constitución, que retoma además todo un trabajo y una experiencia que se viene acumulando desde Pío X, Pío XII, El Papa y Santo, finalmente San Pío X. así es, la promoción que hizo Juan XXIII de convocar un concilium. Aquí lo que sobresale mucho, por un lado, vamos a mencionar así indistintamente, la lengua. Se había proclamado el latín como lengua oficial de la Iglesia. El documento sigue diciendo, el latín es la lengua oficial de la Iglesia, pero es muy importante que los fieles tengan acceso al misterio, que tengan acceso a la palabra de Dios, que tengan acceso al mensaje de las oraciones, de las proclamaciones. Nunca dijo que el latín no era importante. Ahora es el Todo lo argentino, contrario. ¿no? Ok. Casi. Ahora la lengua oficial de la iglesia es... El porteño. debe ser... Es un italiano, argentino, porteño, ¿no? ¿Verdad? Entonces, La lengua es una cosa. El lugar de la palabra de Dios es otro punto importantísimo, la de Reforma Conciliar. La participación de los bautizados. Los bautizados son miembros del cuerpo de Cristo. Ya lo venía diciendo Pío XII en una de sus grandes encíclicas, Mediator Dei Dominum, ¿no? Y allí habla precisamente del cuerpo de Cristo, de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. El concilio habla del bautismo como fundamento para participar en el cuerpo de Cristo y por lo tanto para participar en el culto de la Iglesia de manera plena, consciente y activa. Hay muchas otras cosas sin duda, ¿no? Pero probablemente estas tres. Y por último, la importancia de la inculturación de la liturgia. La Iglesia respeta el pensamiento y el lenguaje de los pueblos y promueve todo aquello que sin estar en contra de la liturgia puede expresarla mejor en nuestros tiempos. Esto fue maravilloso. pero ¿hasta dónde, padre? Porque como aquí, pues en nuestra cultura comemos tortilla, pues entonces, pues a ver si no vamos poniendo unas tortillas para consagrar. Y como aquí, pues no se usa el vino, porque estamos aquí en un pueblito allá perdido en la sierra de... Pues aquí usamos pulque, entonces a ver qué no puede ser ¿Qué esto. podemos hacer? Y entonces inculturamos la liturgia, hay límites. Hay límites, incluso más que hablar de límites, podríamos decir que hay normas, hay parámetros para entender lo que es la inculturación de la liturgia. El concilio nos señala que hay cosas fundamentales, hay una tradición, ¿verdad?, que no se puede cambiar. La tradición relacionada con la experiencia de la salvación, con la palabra de Dios, nos da puntos fundamentales que esa es una tradición de siempre. Pero hay otros puntos que sirven para expresarlo mejor, que sirven para adentrar al pueblo de Dios dentro de la celebración litúrgica. Estas partes se pueden estudiar, ¿verdad? Los puntos fundamentales relacionados con la celebración del misterio pascual, es decir, para tenerlo con más claridad. Nosotros celebramos una experiencia donde Dios pasa a la realidad del hombre en el mundo, toma la realidad del hombre, la hace propia y la hace pasar a la plena comunión con Dios, con el Padre, ¿verdad? Este misterio pascual, ¿verdad? El paso. El paso. Pascual, El paso de Dios entre nosotros, el paso de nosotros con Dios para llegar a la vida eterna. Ese paso tiene puntos de encuentro. La encarnación, bueno, evidentemente desde la historia de la salvación previa que va preparando y anunciando y que trae consigo algunos signos, como son la celebración de la Pascua y los signos de salvación que va experimentando el pueblo de Dios. Cristo los retoma. Él dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a darles cumplimiento. Y él mismo retoma la Pascua. El pan tiene un sentido salvífico ahí, el vino tiene otro sentido salvífico. Él toma estos elementos, ¿verdad?, los hace pasar a una nueva realidad. Bueno, Y entonces, pues,
Ahí están los puntos fundamentales. Todo esto es muy bueno, Padre Jesús María, si se sabe, pero ¿en qué momento dejamos de saberlo? Claro, mi público dirá, ¿o en qué momento dejaron de explicárnoslo, no? Bueno, si usted va a misa nada más, pues no espere que ahí le expliquen todo. La misa es la misa. Hay cursos también, hay universidades, hay escuela de pastoral los domingos, hay diversos cursos en las iglesias. La Universidad Pontificia de México, por ejemplo, la Universidad Intercontinental, han abierto diplomados para ir y conocer y aprender. Pero sobre todo creo que de esto lo que más puede herir es darnos cuenta que como pueblo de Dios que somos, como bautizados que nos llamó Padre, somos espectadores. Vamos a misa como a vivir un espectáculo. Y luego las iglesias con su forma de teatro como que no ayudan, ¿no? Allá está el escenario, allá el presbiterio, allá está el padre, él está celebrando, y yo soy espectador. Recuerdo que dije hace poco, voy a celebrar misa, ahorita vengo. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a celebrar misa? ¿Ya eres cura o qué? No, todavía no. Pero todos los que vamos, allí la estamos celebrando. ¿Cuándo dejamos de tener conciencia de participar? Cuando la iglesia tuvo necesidad de encontrar su lugar en el mundo, se genera un intercambio cultural que favorece poco a toda la tradición apostólica y de los padres de la iglesia. Porque la iglesia tiene ahora que presentarse abiertamente ante un mundo pagano en el siglo IV. Desde el siglo entonces. IV, desde Constantino. Así es, y Teodosio. Dos puntos claves marcan el cambio. El decreto de libertad religiosa de Constantino y Licinio, que es algo novedoso, que el paganismo no supo cómo tomarlo, no supo cómo ubicarlo. Y la declaración de Teodosio en el 380 de que todos, así lo dijo, debían de adoptar la fe que venía por el sucesor de Pedro. Entonces... Edicto de Milán. No, este es un edicto de Teodosio en el año 380. El de Milán es el de Constantino y Licinio, en el año 318. Y en ese momento, para ser ciudadano del imperio, había que ser bautizado. Los procesos catecumenales se empezaron a ver interrumpidos. Los bautizados empezaron a sentirse indignos del bautismo. Los procesos penitenciales empezaron a alargarse. La gente empezó a no quererse confesar, sino decir, bueno, cuando me muera me confieso porque voy a pecar. Pero, ¿por qué? No entiendo por qué, padre. Porque si la cosa se calma, cesa la persecución, la respuesta es esta. Porque el cristianismo se vuelve oficial. Porque el se vuelve cristianismo religión de Estado. Ah, claro. Es como cuando hoy nos dicen, tienes que pagar tus impuestos, no se te olvide. Exactamente. Vamos a esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, que nos habla sobre la necesidad de participar en la celebración eucarística y de toda liturgia. La liturgia es participación del pueblo de Dios. No somos espectadores, estamos participando de esto, el misterio, como decía el Padre Jesús María, del paso de Dios por nosotros. Mire. Promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Esta es la finalidad de la reforma litúrgica expresada en la Constitución Sacrosanctum Concilium, promulgada por Pablo VI el 4 de diciembre de 1963. Hacer más activas y fructífera la participación de todos los fieles en las celebraciones litúrgicas, hacer progresar la vida cristiana de los fieles. La Constitución dicta las directrices para una renovación litúrgica que aplica el objetivo de la Iglesia de simplificar los ritos y las ceremonias para que se puedan seguir y comprender cada vez mejor. Aprobada con 2.147 votos favorables, 4 en contra y solo una abstención, la Sacrosanctum Concilium desarrolla en sus 2 primeros capítulos los principios generales de toda la reforma, dedicando especial atención al uso de las lenguas nacionales para la misa y la administración de los sacramentos. Para la celebración eucarística, las principales novedades afectan
afectan sobre todo a la primera parte del rito, la llamada Misa de los Catecúmenos, que según la Constitución puede celebrarse en la lengua del pueblo, tanto en lo referente a la lectura del Evangelio y de los otros textos sagrados, como en lo relativo a las respuestas al celebrante. Una transformación profunda, como afirma en esta entrevista de 1963 el padre Ferdinando Antonelli, secretario de la Comisión Conciliar de la Sagrada Liturgia, cuyos efectos serán visibles solo con el paso del tiempo gracias al esfuerzo constante y común del clero y de los fieles. Hay cosas como por ejemplo la revisión de los libros litúrgicos que sin duda necesitarán un cierto tiempo. Después está lo que es la finalidad principal, acercar al pueblo a una vida consciente, a una participación activa y consciente. De esto deberían empezar a verse pronto los efectos, pero para una educación, para una reeducación verdadera, como siempre que se dirige una masa, se requiere un cierto periodo de tiempo y la obra principal la debe comenzar ante todo el clero. El clero, como está previsto en la Constitución, debe tener una preparación más amplia sobre la vida litúrgica y además se requiere un cuidado verdaderamente pastoral para que la masa fermente lentamente y llegue a esta deseadísima meta de una participación plena, consciente y activa en la vida litúrgica. Con el fin de facilitar una participación más profunda de los fieles en la celebración eucarística, la reforma litúrgica prevé una clara distinción entre la liturgia de la palabra y la eucarística. En una entrevista de hace 50 años, el cardenal Giacomo Leccaro, uno de los 4 moderadores de las sesiones conciliares, explica su significado. La misa tiene 2 partes, una más comúnmente llamada didáctica, llamémosla mejor la liturgia de la palabra o proclamación de la palabra de Dios. La segunda parte de la misa es el sacrificio, asignar a cada una de estas partes un lugar conveniente y distinto. La subraya a las 2, de manera especial subraya la primera parte, que normalmente se descuidaba más. La proclamación de la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, se celebrará en la sede, en la cátedra del maestro, o donde se sienta el presidente de la asamblea, o en el ambón, que es el estrado, la tribuna del orador. La segunda parte de la misa, que es el sacrificio, tiene lugar en el altar, porque altar y sacrificio son 2 términos que se postulan recíprocamente. El altar no subsiste sino es porque allí se inmola el sacrificio, y el sacrificio, por una tradición que se remonta a los tiempos bíblicos más antiguos, se ofrece sobre el altar. Modificaciones e innovaciones implican también al arte sacro, instrumento que el hombre necesita para elevar el alma a Dios en la oración y en la meditación. Junto a los monumentos y las obras del pasado, la Constitución sobre la liturgia considera necesario acoger las expresiones artísticas modernas que se caractericen por una sincera inspiración religiosa. Liturgia y participación, ¿eh? La próxima vez que vaya usted a misa, hoy domingo, por ejemplo, si va a ir en la noche, acuérdese de esto. Usted debe participar. No es para estar viendo allí. No es un momento de contemplación. Hay que participar. A una pausa, regreso y hablemos ahora de la música en la liturgia. Y hablemos también del canto en la liturgia y más de estos cambios que desde hace 50 años, a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, al que convocara el Papa Beato Juan XXIII, y que concluyera el Papa Paulo VI, rige hasta nuestros días la vida de la Iglesia. Estamos hoy hablando en el Pulso de la Fe sobre la reforma litúrgica o la Sacrosanctum Concilium,
Estoy platicando con el padre Jesús María Sánchez, el liturgista. Estoy platicando con Eduardo Acosta Hinojosa, laico él, formador de grupos de música litúrgica. Y estoy platicando con usted, por supuesto, y muchas gracias por sus tweets que nos están llegando en este momento. También tenemos correo electrónico, es una forma de comunicarnos durante este programa y durante la semana también, así que muchas gracias por usar este modo de comunicación. Hablemos ahora sobre los cambios a partir de la Sacrosanctum Concilium en la música litúrgica, mire. La belleza de la que se reviste la liturgia y su carácter comunitario exigen la presencia de la música y particularmente del canto, que le otorga dulzura de expresión a la oración, favorece la unión de los fieles y enriquece con solemnidad los ritos. El canto no es una añadidura externa a la liturgia, sino un elemento que brota de la propia naturaleza de la celebración del misterio pascual de Cristo. No es posible imaginar una real y profunda participación en el acontecimiento salvífico sin una manifestación de la alegría que produce a través del canto. Es por esto que todo el capítulo 6 de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium está dedicado a la música sacra como parte necesaria e integrante de la liturgia solemne. Es por esta razón que la liturgia debe estar siempre marcada por la presencia del canto. Con la adopción en la liturgia de las lenguas y tradiciones musicales de varios pueblos, se abrió un enorme camino a la creación de nueva música que sea digna del culto a Dios, tanto por los textos como por la música. Esta es una tarea que viene cultivándose desde el inicio de la Reforma litúrgica a partir del Concilio Vaticano II, pero que se ha opacado en tiempos recientes por la composición de música más bien orientada a la labor evangelizadora. La composición de música litúrgica requiere de un perfeccionamiento continuo que es indispensable para tener una liturgia viva, sentida y con una participación activa. Aunque el canto gregoriano es el género de música sacra propia del rito romano, no se excluye ningún otro género como la polifonía clásica, la polifonía moderna o el canto litúrgico popular, surgido del pueblo de Dios, con su lengua y sus tradiciones musicales. Para introducir el tema a la música y para continuar, Lalo, ¿tú eres feliz o sufres cuando vas a misa y escuchas música? No, yo soy muy feliz ¿Y cuando por qué nomás canta el cantor y el pueblo no? Yo creo que tiene que A ver ver. mucho con esto que hablábamos acerca de la falta de participación, justamente. Tenemos como la idea de que los que llevan a cabo algún tipo de ministerio, sea el sacerdote o, en este caso, el organista o el cantor que dices tú, ellos son los que hacen la función, como ellos son los que hacen el ministerio, nosotros estamos ahí para escucharlos o para verlos, etc. No, nosotros por el bautismo hemos sido ungidos sacerdotes también, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que participar y de hecho es lo que Sacrosanctum Concilium introduce en esta reforma en 1963. Justamente nos recuerda que nosotros como cuerpo de Cristo somos asociados por Cristo a este sacrificio que se está ofreciendo en cada celebración eucarística. Y entonces hay que participar. Y la música y el canto es una forma muy oportuna de participar. De hecho, el capítulo 6 de música de Sacrosanctum Concilium habla justamente de la música sacra y nos dice claramente que la música está ahí como un elemento importante de la liturgia solemne. Pero ¿cómo hacerle, Lalo? A ver, si hay unos cantos hermosos, bellísimos, en latín o en griego, pues me convierto en espectador porque Claro, no puedo participar, no me lo sé, ni siquiera entiendo la letra. claro, por eso Y es si que hay unos cantos muy populares, Sacrosanctum Concilium habla de que, como bien decía el Padre Jesús hace un momento, sí, el latín es la lengua propia del rito romano, pero no se puede hacer a un lado
la lengua vernácula y la tradición musical de los propios pueblos. Y entonces, de hecho, en Sacrosanctum Concilium, en el capítulo 6, se habla muy claramente de que se tiene que fomentar la música sacra popular, que a través de tanto las tradiciones musicales como la lengua vernácula permita a nuevos compositores el acercarse a hacer nueva música sacra que en la misma tradición de los pueblos ayude a expresar con mayor delicadeza o con mayor expresividad, valga la redundancia, el misterio pascual que se está celebrando. ¿Cómo reconocer, Padre Jesús María, si un canto es un canto piadoso, un canto de alabanza o un canto litúrgico? ¿Cómo distinguirlos? Pues no todo lo que brilla es oro. No, no, porque en el canto litúrgico la melodía, el ritmo, la armonía están al servicio del texto. Que expresen lo que dice el texto. Así es. Que expresen los sentimientos del texto. Y se buscan formas que no se identifiquen con formas pues, más paganas, más sensuales, más rítmicas. Sin duda, no está en contra ni del ritmo, ni de la armonía, ni de una melodía moderna. Pero tiene que tener estas características y que no opaquen al texto y al mensaje que quieren decir tanto de la palabra de Dios como de la oración de la iglesia. Digamos que en la liturgia la música es servidora de la palabra. Mientras que en una, por ejemplo, en una música tanto académica como popular, pues la palabra viene acompañando a la música, o muchas veces solo música. No precisamente el canto debe ser el texto. Puede ser un canto no sacado de la Sagrada Escritura o del oficio y decir, por ejemplo, Señor, me has mirado a los ojos. He dicho, tú no, has dicho mi nombre. Sí y no. De hecho, justamente cuando se habla de pedir a los compositores que se aventuren a hacer nueva música sacra, la Constitución es muy clara y dice que el texto esté sacado de la Sagrada Escritura o de las fuentes litúrgicas. La Constitución Sacrosanctum apostólica, Concilium. Sacrosanctum. Exactamente. La Constitución política. No, Sacrosanctum Concilium. No, además, fíjate que tú nos acabas de dar justamente la razón. Señor, me has mirado a los ojos, has dicho mi nombre. Ajá. Jesús miró a Natanael a los ojos y le dijo, Ajá. tú eres Bernabé. Ajá. Ahí está el texto hecho música. A ver, y cantado esto, ¿cómo sería? ¿Cómo vienes hoy así como... Más ¿Cómo o menos. amaneciste de la voz? Bueno, ya, ahorita ya está más tranquila. Sí, bueno, es el estribillo de esta canción tan conocida del Pescador de Hombres, ¿no? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Después ya viene una parte que refiere más a Pedro, ¿no? En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¿Este es eucarístico? No precisamente, es un canto más bien vocacional. Claro. De hecho, el autor lo compuso para un encuentro vocacional. Ha sido más adoptado para justamente el momento de la Eucaristía, pero en realidad es un canto vocacional. Pero un liturgista en rigor diría, ¿este canto no puede ir durante la Eucaristía? ¿O qué? Yo diría que sí puede ir. Sí durante puede la ir. Eucaristía. El Señor nos Aunque está sea llamando. un canto vocacional, como Aunque- dice la Porque luz. nos está llamando a vivir nuestra vocación bautismal. Ajá. Nos está llamando a vivir nuestra vocación de hijos del Padre. Nos está llamando a vivir nuestra vocación de hermanos en Cristo. Nos está llamando a entregarnos a Él, que es justamente lo que viene a ser la comunión eucarística. A ser cuerpo, A ser Ajá. cuerpo. a ser su cuerpo. Ajá. Sí, sí, se aplica. Ajá. Y además estamos en la celebración comunitaria. Así es. Y un canto a María en la celebración eucarística no va, no tiene lugar. ¿En qué liturgia se iría un canto mariano? Los cantos marianos generalmente se pueden utilizar como cantos de salida en fiestas marianas o en parroquias a lo mejor que tienen una advocación mariana o, por ejemplo, en la misa de sábado en la tarde, que el sábado es día de María. Entonces ahí cabe
sobre todo como canto de salida a lo mejor, el canto a María, no en comunión, no en ofertorio evidentemente, ¿sí? Ahí podría entrar un canto a María, pero nuevamente, no el Ave María, sino un canto que hable acerca, por ejemplo, el Magnificat, que habla acerca de esta entrega de María, ¿sí? Este asunto de mi alma glorifica al Señor mi Dios, ¿sí? A ver, padre, ¿qué no es posible, así como ya se ha empezado por poner orden, porque hay salones de fiestas que se hicieron su capillita, ¿no? Entonces le ofrecen a los novios, pues, el matrimonio aquí en la capillita y luego el banquete y el baile. Se ha puesto orden allí. El paquete completo. O en la playa. No. El sacramento del matrimonio es en un recinto sagrado. ¿Qué no se le puede poner orden a estos ensambles corales, vocales, ensambles de cuerdas, orquestas, que ofrecen sus servicios y los novios los contratan y no saben pero ni qué van a interpretar? Y nos encontramos con estos errores. El Ave María durante la Eucaristía, o los Beatles, ¿no? All You Need Is Love. No se puede poner orden. El Papa Benedicto XVI intentó. Yo creo que se necesita tiempo, se necesita mucho tiempo, porque en el momento en que la Iglesia nos dice que se puede fomentar el canto popular, se abren las puertas. Pero esto se hace en un contexto en que la música sacra no es central en el mundo. El mundo musical, la cultura musical se ha vuelto muy diversa, se ha vuelto muy amplia, ¿no? Entonces, se empieza a pensar, bueno, ¿dónde vamos a tomar? ¿Quién los va a interpretar? ¿Verdad? Esto sobre todo va de la mano también con la educación musical y la cultura musical del lugar donde la iglesia se encuentra. Y eso tiene mucho que ver. Habría que trabajar en conjunto con la cultura de la gente, ¿verdad? Habría que decirle al músico, oye, te invito a descubrir la riqueza de la música litúrgica. O sea, te invito a estudiar. Te invito a estudiar este Claro. aspecto. A Y conocer entonces, lo que haces. y esto es lo que se está empezando a hacer. Pero vamos lento, vamos lento. A ver, por ejemplo, si un artista, un pintor muy bueno, un escultor, le da por comenzar a pintar a Cristo, a la Virgen, a los santos, hacer esculturas de San José, del Espíritu Santo, ¿no le caería mal que le dijeran, mira, ven, te voy a enseñar algunos elementos? Por ejemplo, el oro, la mirada, los ojos, Las las manos, posturas. las posturas. Claro. Y él diría, qué bueno Exactamente. que me van a hacer este favor. Así es. Es conocer lo que tiene siglos. Porque esta institución que es la iglesia nomás tiene 200 siglos. Algo sabe, ¿no? Algo. 20 siglos. 20 20 siglos, 20 2 milenios. Qué rápido pasa el tiempo, padre. Increíble. Y lo que ha pasado en ese tiempo. Y también de esto están los espacios, la arquitectura. O sea, no todo recinto puede ser una iglesia, no en cualquier recinto puede celebrarse la liturgia. Necesita características especiales. Vea usted esta nota en la que hablamos sobre el espacio y la liturgia, la arquitectura y la liturgia. La iglesia como edificio de culto es manifestación de la presencia de Dios, pero también espejo de su comunidad de fieles. Por este motivo, es innegable la estrechísima interacción entre la arquitectura y la liturgia, entre el rito celebrativo y su contexto espacial. El libro Lugares Sagrados Cristianos, las iglesias según el magisterio, de Monseñor Tiziano Ghirelli, director de la Oficina Diocesana de Edificios de Culto, editado por la Librería Editorial Vaticana y presentado en la Academia de San Lucas, toma en consideración argumentos teológicos e históricos de los espacios litúrgicos, frente a una evidente fase de extravío de la sociedad occidental. El autor además ha examinado algunas catedrales italianas como ejemplo de adecuación litúrgica. La palabra clave fue, podemos decir, que la Iglesia pudiera celebrar una liturgia más comprensible y más participada por parte de todos, desde los mismos ministros, pero especialmente para lo que se definió incluso en los textos oficiales como el sujeto celebrante, esto es, el conjunto de los bautizados, del pueblo de Dios, de la asamblea.
La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II aportó no solo una renovación eclesial, sino que también fue una importante contribución en la construcción de la ciudad y en el diálogo con los ciudadanos. Es ciertamente difícil en una sociedad no laica, pero laicista al 100%, volver a introducir el cristianismo. En mi opinión, el Concilio Vaticano II transmitió una gran energía. Consiguió que muchísimos arquitectos y artistas pensaran en cómo resolver este problema de crear iglesias que se correspondan a las exigencias de nuestro tiempo, pero que sean fieles al cristianismo. Entonces se trataría de hacer más responsable a este sujeto celebrante. Precisamente la Sacrosanctum Concilium habla de participación activa, o sea, una participación consciente y fructífera. En la presentación participó también el cardenal Luis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, que recordó la dedicación del Templo de la Sagrada Familia en noviembre del 2010, presidida por Benedicto XVI, y el homenaje del Papa al arquitecto Gaudí, que unió la inspiración que le venía de 3 grandes libros: el libro de la naturaleza, el libro de las Sagradas Escrituras y el libro de la liturgia. El espacio y la liturgia, la arquitectura y la liturgia. Voy a hacer otra pausa breve, regreso. Tenemos todavía mucho de qué hablar. Tenemos mucho que mostrarle, además, la audiencia con el Papa Francisco, la bendición apostólica, todo esto y más, después de una pausa breve. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Es un gusto estar hablando aquí de algo que usted puede pensar, es muy obvio, pero nunca me había dado cuenta. O tal vez usted puede pensar, qué bueno que me hablen de esto porque la verdad no lo sabía. Traemos estos temas para usted porque pues es el pulso de la fe y como que le tomamos así a nuestra fe el pulso. Y hablamos de esto que siempre es bueno, sabio, justo, de lo que habla el corazón, de lo que enaltece el espíritu. Estoy hablando con el padre Jesús María Sánchez, liturgista de la Arquidiócesis de México, y con Eduardo Acosta, laico, formador de grupos de música sacra. Estamos hablando sobre la reforma litúrgica a partir de la exhortación, la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. Hablemos ahora del canto, el papel del canto en la liturgia. ¿Cuál es? Mire. El canto es una de las formas en que el pueblo responde a la palabra de Dios y a la manifestación del amor del Padre por los hombres, a través del evento salvífico del misterio pascual de Cristo, que es el centro de toda celebración litúrgica. El canto, por ser un medio de expresión poética de los sentimientos, vivencias, deseos e ideas del hombre, y por ser un elemento que ayuda a crear comunidad y un ambiente festivo, es considerado como un elemento que surge de lo profundo del espíritu de quien ora y alaba a Dios y ayuda a poner de manifiesto de manera plena y perfecta el carácter comunitario del culto cristiano. El canto litúrgico tiene una función sacramental porque es un verdadero signo de la acción del Espíritu Santo que actúa en los corazones de los fieles para que invoquen a Dios a través de salmos, aclamaciones e himnos. Y también tiene una función ministerial porque se pone al servicio de la acción litúrgica, de glorificar a Dios y de santificar a los hombres, porque reviste la palabra de Dios y la respuesta del hombre a ella, facilitando el diálogo entre Dios y su pueblo y favoreciendo la unidad y la comunión. Todo canto utilizado en la liturgia debe haber sido compuesto expresamente para la liturgia. Los cantos compuestos para otros fines, independientemente de su belleza, deben excluirse de las acciones litúrgicas. En lo que se refiere a los instrumentos musicales, todos son dignos de participar en la liturgia si se tocan apropiadamente y si no provocan distracciones de lo que es el centro de la liturgia, el misterio pascual de Cristo.
Padre Jesús María Eduardo, el canto. ¿Cómo me gustaría cantar gregoriano? A todos. Bueno, yo sería feliz. Y poder levantarme y en el ambón proclamar el salmo cantando, ¿no? Pero si lo hiciera, pues se vacía la iglesia, porque les daría risa. El canto siempre tiene que ser gregoriano. No. O también ya a partir de la Sacrosanctum Concilium hay otro tipo de canto. Hay otro tipo de canto. De hecho, Sacrosanctum Concilium también nos dice que los demás géneros de música sacra, en particular la polifonía clásica, pero también puede ser la polifonía moderna, el canto litúrgico popular, no están excluidos de la liturgia. Obviamente el lugar de preeminencia lo tiene el canto gregoriano, pero son aceptados todos los demás siempre y cuando estén adecuados a las normas de la liturgia y respondan sobre todo al carácter y al espíritu de la acción litúrgica. No importa el ritmo musical. Siempre y cuando esté, como decía el padre hace un momento, al servicio de la liturgia. Platicábamos alguna vez de las misas de Vivaldi, de Beethoven, etcétera, y comentábamos en esa ocasión, ahí la liturgia estuvo al servicio de la música. Lo que dice Sacrosanctum Concilium es muy claro. La música está al servicio de la liturgia y, evidentemente, ¿quién tiene el papel más importante en esto? El texto. A ver, ahí le voy, padre, ahí le voy. Hay una misa a ritmo de blues del hermano Alejandro Mejía. Sí, la de la misa rítmica. Si nos cantas una cosita ahí en lo que te concentras, le pregunto al padre, ¿pudiese algún momento tener un canto en la liturgia a ritmo de rap, por ejemplo? Este es el cuerpo de Cristo, es de la... O ahorita diríamos, no, eso es una aberración. Pero si la música está al servicio de la liturgia, y si está esta música en su momento, puede ser o no. Mira, basémonos en lo que dice la Constitución Sacrosanctum Concilium. El padre Jesús María dijo en la tele que la música sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, no la acción litúrgica, cada música. Y así expresando con mayor delicadeza. Delicadeza la oración o fomentando la unanimidad. Ahí es donde el rap ya no entra. ¿Quién va a seguir el rap? ¿Todos juntos? Es más que el gregoriano, la verdad. Es un poco difícil, de todos modos. Otra cosa, en el rap, aquí con miedo a equivocarme, ¿no? Pero yo lo digo con toda sinceridad. Yo creo que en el rap el texto está al servicio del ritmo. El texto tiene que estar al servicio del ritmo. Si un ritmo es constante. Y mire, no al revés. Se lo pregunto no porque se me haya ocurrido. Antes de hacer el programa me puse a ver y hay muchos cantos de alabanza a ritmo de rap. Hay búsquedas, yo diría que hay búsquedas. Y a nivel popular, fuera de la celebración litúrgica, nadie les puede decir que no busquen, ¿verdad? En rap todavía, mientras no lo saquen en vallenato todavía. Bueno, quién sabe. En reggaetón, no, cumbia no, por la pasión de Cristo, no. Imposible, porque no estaría al servicio de lo que expresa. Hay un grupo, por ejemplo, que se llama Son by Four, que son católicos, y que hacen música muy rítmica en este tipo de ritmos afroantillanos, pero, volvemos al punto, es música de evangelización. Es música para ayudar a la evangelización. Ellos mismos dicen, no, esto no lo canten en la liturgia, no viene al caso en la liturgia. ¿sí? O sea, es música de alabanza. Claro, es música de alabanza. Pongo en mi coche el disco, me conecta con Dios, voy cantando a un ritmo coloquial. Y me va transmitiendo el mensaje del evangelio, me va transmitiendo un mensaje de salvación, me va diciendo cosas acerca de mi fe y acerca de cómo relacionarme con Jesús. Pero en el caso de la liturgia, lo dice muy claro, decía el padre hace un momento, que fomente la unanimidad, que exprese con mayor delicadeza y que enriquezca de mayor solemnidad los ritos sagrados. Solemnidad. La liturgia debe ser solemne. Y un ritmo de estos ya no está solemne. Le quita solemnidad. Y nos distrae. ¿Ya tienes algún canto de Alejandro Mejía, de la misa? Pues, por ejemplo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Ándale. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Claro, pero esas son palabras de Pedro.
Ajá, pero qué bien queda con este blues. Además expresado con un blues delicado. Delicado. Y es solemne. Y es De hecho, solemne. Alejandro nos platicaba alguna vez que cuando él compuso esta misa, bueno, este canto en específico. Alejandro Mejía es Alejandro hermano Mejía. marista. Así es. Él nos decía, él estaba en Roma estudiando y nos decía que él venía pensando en la misa que estaba componiendo y él de pronto recordó por qué el origen del blues. Y decía, bueno, el origen del blues son los espíritus negros, en los cuales hay este espíritu de la añoranza de la libertad, de la añoranza de este estado en el que vivían y que no tenían ahora los esclavos. Y él decía, Jesús nos regresa a esa libertad, de esa esclavitud que nosotros estamos en el pecado. Jesús nos libera, nos vuelve a. Entonces, ¿por qué no cantar un canto de añoranza por la libertad, un blues, en el momento de decirle, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, palabras de vida. ¿Sí? Ahora, hemos estado hablando de esta Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, pero recordemos que hay un dicasterio, que es la Sagrada Congregación para el culto de los sacramentos y la disciplina, ¿cómo es? Para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. sacramentos. Y todo aquello que por la Sacrosanctum Concilium pudiera excederse, pues en este dicasterio se le regresa y se le pone en su lugar. ¿Sí? Fíjate que hay, a partir del Concilio Vaticano II, se le concede a las conferencias episcopales una autoridad y al obispo también. A los demás ya no, pero el obispo tiene que discernir, ver qué es lo que conviene, presentar a la conferencia episcopal y ya cuando algo va directamente a las partes más de tradición de la liturgia, entonces pasa a la Santa Sede. Y de todos modos se le reporta a la Santa Sede. Ya no se queda todo en la congregación del culto divino y de la disciplina de los sacramentos. Por ejemplo, una de las cosas que el obispo tiene facultad de definir es los instrumentos. ¿Sí? O sea, la misma Constitución Sacrosanctum Concilium dice que el instrumento por excelencia es el órgano de tubos, pero que los demás instrumentos no están excluidos de la liturgia y que se puede dar consentimiento por parte de la autoridad eclesiástica territorial competente. O sea, el obispo, él puede definir a lo mejor, por ejemplo, en Argentina se utilizan mucho los instrumentos muy propios de la música andina. ¿Por qué? Porque son parte de la tradición cultural de este pueblo, ¿sí? ¿No fuiste a alguna misa aquí en la Santa Cruz del Pedregal hace como 20 años con batería y guitarra eléctrica y Claro. bajo eléctrico? Utilizados jóvenes. adecuadamente, sin que vayan en contra del espíritu de la liturgia, se pueden utilizar. La misa de Alejandro Mejía, por ejemplo, la misa rítmica que mencionábamos, Tiene está instrumentos. escrita para teclado, batería, guitarra Esta es eléctrica y misa bajo. rítmica. La misa festiva es la que es con mariachi, ¿no? La misa De festiva es la de Alejandro mariachi. Mejía. Una misa con mariachi, imagínense. Bueno, hemos aquí hablado rápidamente, pues un programa nunca puede ser un tiempo suficiente, aunque tengamos una hora. Para quien formalmente quiera, como dijimos al principio, se le invita a conocer. Sí, Para quien quiera que conozca conocer, más sobre la reforma quien litúrgica. ya trae el oficio de ser músico y está metido en la liturgia, ¿qué hacer? Porque dirán, ¿dónde, no? ¿Dónde nos enseñan esto? ¿Qué no viene un diplomado en la...? ¿Usted, padre, no está en la Universidad Pontificia de México? Así es. ¿No es catedrático Así allí? es, no soy catedrático, sino colaborador de los cursos de extensión universitaria. Extensión de ser los Y en diplomados. extensión universitaria me invitan a participar en estos diplomados que hablan de los diferentes aspectos del culto divino, de los sacramentos, del sentido de la liturgia, de la música litúrgica, y las personas pueden ir formándose en este sentido en horarios de fin de semana, por ejemplo. ¿Cuándo empiezan los diplomados? Otros en cursos de verano. En agosto. Porque yo me inscribí al de Antiguo Testamento, 17 de agosto empieza. sábado. Sábado 17 Todos los de sábados de agosto. 9 a 1. De 9 a 1 yo estaré en el diplomado de Antiguo Testamento y concretamente el diplomado de música sacra, ¿cómo se llama? Vamos a dar un taller para gente que está trabajando en los grupos de animación litúrgica, sean cantores, directores de coros, etcétera. Vamos a dar Animación musical animación litúrgica. musical litúrgica. Vamos a dar este taller a partir del 17 de agosto allá en la Universidad Pontificia de México.
Pues cuando termine mi diplomado en Antiguo Testamento me paso a ese para... Adelante. Quiero saber cantar bien esa, la de Señor, ¿a quién iremos? Es muy bella, muy bella. Informes en la Universidad Pontificia de México. En la Así Universidad es, Pontificia de por ejemplo. México, así es. Gracias, Lalo. No, al contrario, a ti, Roberto, por invitarme. Gracias, Padre Jesús María. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Seguimos con más, vámonos hasta Roma. Esta es la crónica de la audiencia general que presidió el Papa Francisco, que cada vez tiene más gente en la Plaza de San Pedro, ¿no? Ya los italianos ya reclaman. Los miércoles hay mucho tráfico aquí. Estos son los detalles, miren. Miles de fieles y peregrinos asistieron el pasado miércoles 26 de junio a la audiencia general presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre, que recorrió en papamóvil los diversos sectores de la plaza, saludando y bendiciendo especialmente a muchos niños y enfermos, se refirió a la iglesia como templo del Espíritu Santo. Enseguida le entregamos el resumen que de su catequesis el Santo Padre nos entregó en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra imagen que nos ayuda a ilustrar el misterio de la Iglesia, la imagen del templo. La palabra templo hace pensar en un edificio, en una construcción. Recuerda el gran templo de Salomón, lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Imagen que por la fuerza del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia como casa de Dios, lugar de su presencia. Si aquel antiguo templo fue edificado por los hombres, Dios, por la encarnación de su Hijo, construye su casa para habitar en medio de nosotros. Así Cristo es el templo vivo del Padre. Él mismo edifica su casa espiritual, no hecha de piedras materiales, sino de piedras vivas, que somos nosotros. ¿Cómo vivimos en nuestro ser iglesia? ¿Somos piedras vivas o por el contrario, somos, por así decir, piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para ser parte de la activa de nuestra comunidad o nos cerramos en nosotros mismos diciendo tengo tantas otras cosas que hacer, no es mi obligación? Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Bolivia, Colombia, México y los demás países latinoamericanos. Pidamos al Señor que, animados por su Espíritu, seamos siempre piedras vivas de su Iglesia. Muchas gracias. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Al término de la audiencia, como siempre, la bendición apostólica. Les recuerdo que es válida a través de la televisión para todo aquel que, de corazón, la quiera recibir. Con esto terminamos, nos vamos. Le invito a que nos acompañe el próximo domingo. Recuerde que el Pulso de la Fe tiene nuevo horario, 4:30 de la tarde. El próximo domingo vamos a hablar sobre la nulidad matrimonial. ¿Hay divorcios en la iglesia? ¿En qué consiste un proceso de nulidad matrimonial? ¿Cuáles son las causales para determinar que un matrimonio nunca existió? ¿Cuáles son los matrimonios que nunca existieron? ¿En qué consiste un proceso de nulidad matrimonial? ¿En qué situación quedan los hijos de un matrimonio que es declarado nulo? ¿Qué es lo que hace que en un matrimonio pueda determinarse que no hubo sacramento? Todo este tema, el próximo domingo, interesantísimo. Y nos fuimos a buscar al decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de México. Así que es un programa que muchos nos han pedido que hiciéramos. Hablen de la nulidad matrimonial en la iglesia. ¿Por qué a los jefes de Estado sí se les...? Ya verá usted. Próximo domingo. Al público que nos ve en Toluca,
en el canal 6.2 de alta definición. Un saludo afectuoso, pero un abrazo fraterno para todo el público que nos ve. Y es un abrazo que no solamente viene de un servidor, sino de mis compañeros. Marianito, nuestro jefe de piso, nuestros queridos camarógrafos. Mire, ¿quiere usted ver al mejor staff del mundo? Ahí está, enseguida. Estos son los hombres que hacen posible esto. Mariano, saluda. Eso. Miren qué entusiasmo, ¿eh? Miren nomás qué entusiasmo hay aquí en este foro. Mis compañeros, el staff de El Pulso de la Fe, de Proyecto 40. Todos los domingos trabajamos para usted con mucho cariño. Pásesela bien. No olvide ver El Foco, que es el programa que sigue después de El Pulso de la Fe. Feliz domingo, Dios le guarde. Pásela bien.